Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes a este seminario, a este Investor Session de Neurofix. Soy Katia Gorneman, de Fellow Funders. Bienvenidos a todos. Estoy aquí con representantes de la compañía. Primero estoy con el CEO de la compañía, Miguel Ángel Ávila. También está el director médico, el doctor Antonio Oliviero, que también es jefe de investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos. También estoy aquí con Carmela Gómez, directora de Desarrollo Clínico, y con David Jimeno, Project Manager. Bienvenidos a todos, os habéis venido desde Salamanca para hacer esta presentación, para estar con todos los interesados en invertir en esta segunda ronda que hemos lanzado desde Fellow Funders. Fellow Funders ya cerró una primera ronda con éxito en el año 2021, apostó por este proyecto y volvemos a apostar por ellos porque creemos que la compañía está en un momento muy importante con el desarrollo de su fármaco principal que tiene en desarrollo y que, bueno, ahora voy a dejar que hablen los protagonistas de esta magnífica historia, pero creo que es una oportunidad de inversión muy importante, la estamos apoyando y creo que las personas que están aquí para presentar el proyecto os van a convencer. También haremos una sesión de preguntas y respuestas para todas las dudas que tengáis. Para eso estamos hoy aquí, para que tengáis acceso al management de la compañía y a los que son el alma de este proyecto de un desarrollo de un fármaco que va a ser pionero para el dolor neuropático en España. Paso la palabra primero Katia, al Manuel. También, perdonar, me falta presentar a Manuel Matutes, que es uno de los inversores más importantes de la compañía. Ha estado desde el principio apoyando este proyecto y también está aquí para cualquier duda que podáis tener. Y bueno, ahora ya sí que paso la palabra porque creo que tenemos una sesión muy interesante. Le paso la palabra a Miguel Ángel Ávila, al CEO de la compañía, que os dé pues unas pinceladas de lo más importante, del momento en el que está ahora la compañía, del proyecto que tienen de desarrollo de su fármaco y luego le dejaré que él siga pilotando esta sesión. Muchas gracias a todos y gracias Miguel Ángel por estar aquí con el equipo. Gracias Katia, un gusto. Efectivamente nos hallamos bien hallados, es la segunda vez que estamos en Fellow con muy buenas expectativas. Además, cada vez que volvemos o cada escalón que subimos, el riesgo disminuye y las expectativas pues aumentan, ¿no? Con lo cual queremos compartir con vosotros una presentación que mi compañero David va a proyectaros, en el cual vamos a hacer un recorrido rápido, formal de la empresa, porque creo que donde vamos a nutrirnos más y va a ser más interesante va a ser en luego abriendo la parte de preguntas en las que estaremos encantados, mis compañeros Antonio y yo, en responderos todo lo que vosotros consideréis necesario. David, si puedes... Sí, la tengo compartida, lo que pasa es que ahora no la veo ahí en pantalla, no sé si la gente la está viendo. De acuerdo. Katia, ¿sí está? Disculpar los fallos técnicos, estamos ya exponiendo. Decía que Neurofix es una empresa biotecnológica que se ubica en Salamanca, que lo que hacemos es intentar trabajar en torno al desarrollo de fármacos para el sistema nervioso central. Más en concreto, para lo que estamos desarrollando el NFX88 es para mejorar las condiciones de vida a los pacientes con lesión medular, reduciéndoles el dolor que estos sufren resultado de su lesión. A lo largo de nuestra vida, que es Neurofix, nosotros nacemos en el 2015 desde entonces hasta ahora hemos obtenido la mejor nota de la Neotec, ENISA, ICOS, Iberaval, CEDETIS, proyectos de la Junta de Castilla y León, es decir, todos los apoyos institucionales posibles. Nos hemos convertido en una sociedad anónima, en una SA, para participar también y entrar en premercado del PME hasta de hacer un desarrollo clínico que acabamos de finalizar la fase 2A en el año pasado con unos buenos resultados que luego mi compañero Antonio expondrá y profundizará sobre ellos porque sé que muchos de vosotros estáis muy pendientes de estos. Esto es uno de los escalones más relevantes que ha sufrido la empresa para tener esta revalorización y estas expectativas de menor riesgo y de mayor
posibilidad de éxito. Y ahora mismo nos encontramos justo al inicio del diseño del protocolo de la fase 2B3, que es el último escalón acima, la última fase clínica, ¿de acuerdo? Siguiente. Para que todo esto tenga efecto, nos nutrimos de partners de primerísimo nivel en todas las áreas posibles. Aquí tenéis una muestra de algunos de ellos y simplemente, como no puede ser de otra manera, una empresa que se encuentra en un desarrollo clínico de este nivel, pues se nutre de perfiles de máximo nivel internacional para poder ejecutar el proyecto con éxito. Nuestro plan de desarrollo y de negocio es común dentro del de desarrollo de una farma. Nosotros vamos a ejecutar y desarrollar el proyecto hasta obtener un producto comercializable, el cual tiene que ser susceptible de interés de una gran farma para llegar a un posible acuerdo con ellos por medio de una licencia, de un pago inicial y luego unos royalties, ¿de acuerdo? Este es nuestro escenario principal y para el cual trabajamos. Estamos justamente, a 2 años de poder tener un producto pionero, luego profundizará Antonio sobre ello, para tratar una dolencia no bien cubierta, y evidentemente, si todo va bien, el interés de las grandes farmas permitirá llegar a unas negociaciones de unos pagos de acuerdos de licencia bastante potentes. Siguiente. Entendemos que este escenario, como os digo, estamos a simplemente 2 años de él. Cada vez que avanzamos en nuestro desarrollo, el riesgo es menor. Para mitigar los riesgos posibles de ello, estamos justamente de la mano de LabCorp, una CRO potentísima a nivel internacional, para tener un diseño muy robusto en nuestra última fase clínica, que homologable a cualquier desarrollo clínico de cualquier gran farma, y así estamos trabajando para justamente mitigar todos los riesgos. Siguiente. El equipo interno, muchos ya lo conocéis, con lo cual tenemos evidentemente asesores de primer nivel internos científicos, un equipo operativo que estamos reforzando en todas sus áreas. De hecho, en el último mes pues, hemos incrementado la plantilla en 3-5 personas más y seguiremos reforzándola para tener todo absolutamente cubierto. ¿Siguiente? Nosotros la valoración actual de la empresa es de 22 millones de euros. Es muy razonable, estando donde estamos y en la fase en la que nos encontramos. Este valor en un mercado como el americano evidentemente sería muchísimo más grande, pero ubicándonos donde nos ubicamos y entendiendo una valoración en las circunstancias actuales, pues sabemos que es una valoración muy razonable, para la cual actualmente la ronda abierta es de 7 millones de euros y con Fellow Funder intentamos captar 750.000 euros. Bien, estos fondos lo que nos permitirán será iniciar la fase 2B y la fase 3 para luego seguir aumentando y reduciendo el riesgo que existe en la ejecución de la fase clínica para volver a hacer capitalizaciones futuras en tiempos más avanzados y a valoraciones más altas. Nuestros accionistas principales son los que ustedes ahora mismo contemplan en la pantalla. Como antes comentó Katia, uno de los principales residenciales Vive, aquí representada por Manuel Matutes. Bien, y mi compañero Antonio proseguirá con la parte quizás que más os puede interesar, que es la científica. Sí, buenas tardes, soy Antonio Oliviero, neurólogo e investigador y director clínico de este interesante proyecto desarrollado por la compañía Neurofix. Nuestro fármaco, nuestra molécula es la primera que se desarrolla directamente para tratar las causas del dolor neurológico en la lesión medular, que como sabemos es una enfermedad con un grandísimo impacto social y el dolor es presente en aproximadamente el 70% de los pacientes. ¿Pasamos?
El dolor neuropático es un dolor que es consecuencia del daño medular, del daño del sistema nervioso que tienen nuestros pacientes. Pero para ser más precisos, tenemos que considerar que el 7-8% de la población de países desarrollados a lo largo de su vida desarrolla un dolor de tipo neuropático. Entonces, las potencialidades de mercados más allá de la lesión medular también son muy importantes. Además, hay que considerar que los tratamientos actuales disponibles en dolor neuropático solo consiguen mitigar este dolor en menos del 40% de los pacientes. Y esto abre una posibilidad de desarrollo futuro para nuestra molécula. ¿Cuáles son las enfermedades que cursan con dolor neuropático que pueden ser de interés? Todas las enfermedades que dañan el sistema nervioso, como hemos dicho, incluida algunas enfermedades metabólicas altamente prevalentes, como por ejemplo el diabetes, causa de la neuropatía diabética, y otras enfermedades que no vamos a nombrar, pero que son altamente prevalentes en nuestra sociedad. Y claramente la lesión medular, que es nuestro objetivo primario para obtener la autorización de la comercialización del fármaco. La siguiente, para resumir en pocas palabras los efectos que hemos visto hasta ahora, tenemos un estudio con modelos animales que nos sugiere que nuestra molécula es el 50% más efectiva que los fármacos actualmente en comercio, que puede tener una eficacia de superior a 4 veces más respecto a nuestros competidores, y que reduce en modelos animales la que se llama hipersensibilidad refleja, es un marcador importante de dolor en modelos animales de más del doble. Entonces, con estos datos preclínicos empezamos hace unos años la fase 2A, que nos ha permitido de demostrar lo que son los objetivos principales de la fase 2A, es decir, el alto perfil de seguridad, una eficacia sobre dolor, y gracias a estos resultados positivos podemos empezar el próximo hito, que es la puesta en marcha de la fase 2-3, que son los últimos pasos que hay que hacer para obtener la autorización de un fármaco y ponerlo en el mercado. La siguiente, tenemos que considerar como factor extra, decimos, al desarrollo, pero muy importante desde un punto de vista de las expectativas de negocio, que somos la compañía que tiene una protección vía patentes en las partes más importantes del mundo, entre ellas Europa y Estados Unidos, y que esta protección tiene la posibilidad de ser extendida gracias al beneficio que podríamos obtener obteniendo la Orphan Drug Designation, que es otro hito importante de la compañía, y que estamos pendientes de la próxima reunión con la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, para el 21 de marzo. Como ya adelantado por el CEO, claramente las expectativas son terminar la fase clínica, consideramos razonable que se puedan terminar en 2 años, y a partir de allí buscar lo que es las estrategias de comercialización, que podrán ser vía licencia del fármaco a otra compañía o a través de fusiones y adquisiciones, o por qué no también la posibilidad de salir a bolsa. Estamos hoy en una sesión que prevalentemente es dedicada a vuestras preguntas y a nuestra respuesta, y entonces el CEO Miguel Ángel Ávila y yo, Antonio Oliviero, estamos preparados para poder aclarar cualquier tipo de duda sobre la parte, sea de la compañía, sea del desarrollo clínico de nuestra molécula. Vale, muchísimas gracias por vuestra intervención. Mientras esperamos a las preguntas de los oyentes, voy a formular varias preguntas que yo creo que son muy interesantes. La primera es la siguiente, y es que entiendo que los buenos resultados de eficacia y de seguridad que se han conseguido en la fase 2A, lo que nos hacen es confiar en que esta fase 2B3, que sería la previa a la comercialización,
tiene una alta posibilidad de dar resultados muy positivos. Yo sí que me gustaría que bueno, por parte de Antonio y bueno, también de Miguel Ángel, si nos podéis dar un poquito más de color, sobre todo cuando habéis visto los resultados de la fase 2A en vuestras pruebas clínicas, en los ensayos, ¿cómo habéis visto, o sea, la respuesta de los enfermos, la facilidad de la adherencia al fármaco? Al final vamos a hablar de un fármaco que va a ser una pastilla, que va a ser de dosificación oral, es una molécula pequeña, con lo cual también eso facilita que sea un fármaco fácil de dosificar, que su fabricación tampoco sea compleja, o sea, tiene muchas ventajas frente a otro tipo de fármacos y yo sí que me gustaría que nos lo contaras un poquito más, Antonio, y que además también en lo que también se refiere a los efectos secundarios de las terapias que existen ahora, porque está claro que hasta ahora solo se están utilizando sobre todo fármacos que son o antiepilépticos o antidepresivos o antiinflamatorios que tienen efectos secundarios, pero que realmente no están poniendo como objetivo el paliar la causa del dolor. Entonces, si nos puedes dar un poquito más de color, ver cómo has visto un poco más también lo que ha sido en la práctica, el trabajo clínico y los resultados. Sí, gracias Katia por la pregunta. Me permito hacer una pequeña introducción sobre qué es un ensayo de fase 2A. Probablemente la mayoría de vosotros lo sepan, pero me permito simplemente recordar que es un ensayo que se hace para empezar a explorar los efectos de un nuevo fármaco en una condición clínica, en este caso la lesión medular y el dolor neuropático asociado a la lesión medular. Entonces, la fase 2A pretende explorar por primera vez un poco qué dosis es la optimal y cuál es el perfil de seguridad. Y al completar la fase 2A, hemos podido elegir una dosis óptima y hemos podido documentar un perfil de seguridad muy elevado. Y eso nos permite confiar que en el futuro no tendremos problema en mantener este perfil de seguridad muy elevado, que como sabemos a veces es una causa de que algunos ensayos luego no puedan seguir adelante. Entonces, primer punto irrelevante, la molécula tiene un perfil de seguridad elevado. La segunda cosa que se hace en un 2A es explorar la eficacia. Entonces nosotros hemos visto que un porcentaje relevante de pacientes, hasta el 50%, ha tenido lo que es una respuesta al dolor, ha disminuido su dolor de lo que él considera suficiente, algo bueno, que el paciente refiere como algo importante. Y eso es un excelente resultado. Si lo comparamos con, por ejemplo, los otros fármacos que utilizamos, que como recordaba también Katia, no se han diseñado directamente para el tratamiento de este tipo de dolor, tienen unos efectos adversos más importantes, que son causa del hecho que algunos de los pacientes luego tengan que abandonar, que tengan baja adherencia al tratamiento, consideramos que la molécula tiene buenas posibilidades de pasar adelante en los ensayos clínicos y confirmar este elevado perfil de seguridad y esta buena, excelente respuesta al tratamiento. Y respecto a la adherencia, quiero simplemente remarcar que claramente uno de los problemas del dolor asociado a la lesión medular, que es un dolor que se mantiene por años en nuestros pacientes, por décadas, es decir, hay pacientes que necesitan un tratamiento por 20 o 30 años. Entonces, el hecho de tener un elevado perfil de seguridad y ser un tratamiento por vía oral y que no molesta demasiado a los pacientes, claramente es una perspectiva excelente para que esto mejore las expectativas de tratamiento de nuestros pacientes. Os recuerdo que en el 70% de los pacientes con lesión medular es presente
el dolor neuropático. En el 10-15% de todos los pacientes es el síntoma más importante de la lesión neuronal, por encima de la capacidad de caminar y de controlar esfínteres, y que más de la mitad de esos pacientes no tienen un tratamiento satisfactorio, es decir, los tratamientos actuales no responden satisfactoriamente a su condición clínica. Y por esto creemos que es una molécula que tiene excelente perspectiva de seguir adelante. Por esto nos hemos encomendado a CRO expertas para planificar de la mejor de las maneras el desarrollo de la fase 2B y fase 3. Muchas gracias. Yo quería también preguntar, tenemos varias preguntas, pero yo creo que enlazamos muy bien si explicamos cómo habéis, o sea, qué tenéis previsto para el ensayo 2B3, cuántos pacientes tenéis previstos que van a estar en el, o sea, qué tipo de ensayo va a ser, cuántos pacientes, cuántos hospitales van a estar involucrados, qué tipo y qué vais a hacer exactamente, qué perfil de paciente vais a elegir. ¿Lo sabéis? Si nos podéis dar ahí una guía. Sí, los pacientes que vamos a elegir son muy parecidos a lo que hemos reclutado en la fase 2A. Vamos a ampliar un poco el tipo de patología que se pueda reclutar, porque es razonable hacerlo una vez que sabemos que el perfil de seguridad es elevado. La fase 2B3 se compone, como su mismo nombre indica, en básicamente dos fases que están entrelazadas, pero el primer bloque de pacientes será de aproximadamente 60 pacientes y el segundo bloque será mucho mayor. La estimación inicial que tenemos es alrededor de 300, pero estos números serán confirmados, lo estamos confirmando con LabCorp, esta multinacional, esta compañía excelente de acompañamiento en estas fases, porque claramente se hace todo un análisis previo para elegir el número de pacientes y en base al número de pacientes el número de centros. Seguramente el estudio será multicéntrico con centros también de fuera del país y probablemente los centros que han reclutado nuestros pacientes en la fase 2A se mantendrán casi todos en el ensayo. En esto quiero remarcar una característica de este tipo de ensayo en la lesión medular. La lesión medular es una enfermedad que está muy concentrada en los hospitales. Entonces, el número de centros se convierte en una información que no es necesariamente la más relevante. Es cuánto está concentrada la patología. Nosotros hemos podido desarrollar un fase 2A utilizando un número relativamente pequeño de centros por esta razón, porque la mayoría de los pacientes es seguido por un número restringido de hospitales. Y eso pasa en España, pero también pasa en Europa. Entonces, no necesitaremos un número de 100 centros reclutadores, pero seguramente el número de centros se elegirá cuando se vea el número de pacientes que habrá que reclutar. Que estimo yo que para terminar la fase 3 será entre 200 y 300, que es el número razonable para completar el ensayo. ¿Y se hará el estudio en comparación con un fármaco de referencia, como se hizo en el 2A? ¿Va a haber placebo? ¿Cómo estaba diseñado? El estudio de momento es en fase de diseño del estudio, entonces a esta pregunta no voy a contestar con demasiado detalle porque está en fase de evaluación. Seguramente tendrá un comparador que es el placebo y no tendrá un comparador que es otro fármaco porque se utilizará como fármaco añadido a lo que se llama standard of care, es decir, el paciente que está tomando el fármaco y no ha tenido respuesta al tratamiento será el que entrará en el estudio. Esto tiene dos ventajas. Una, la rapidez de reclutamiento, porque claramente podemos reclutar este famoso más de 50-60% de pacientes que no obstante estén en el tratamiento, estés tomando tratamientos, no responde. Y segundo, porque luego esta es la indicación de ficha técnica que es posiblemente la más interesante. Voy a seguir leyendo preguntas que nos llegan de los oyentes, de las personas que están participando en este Investor Session. Muchas gracias por participar. Os invito a que sigáis haciendo preguntas
Y voy a seguir leyendo. Nos preguntan, entiendo que consideran que el producto será competitivo en eficacia y precio para el dolor por lesión medular. ¿Esto sería así también para el resto de dolencias que han dicho que podrían combatirse con él? ¿Se ha realizado algún estudio para validarlo? En relación a la eficacia, los mecanismos del dolor neuropático son compartidos en muchas dolencias, no son exactamente los mismos. Entonces, claramente, cada una de estas dolencias necesitará un ensayo clínico, es decir, la autorización no es automática. Hay que completar los ensayos y luego intentar hacer ensayos por otras enfermedades específicas. Es decir, no es tener la autorización en lesión medular y dolor neuropático no permitirá inmediatamente el acceso a otros tipos de dolencias. Es decir, esto necesitará más estudios. Y en relación al precio, el precio siempre es una pregunta compleja porque depende muchísimo de la eficacia, del número de pacientes que se puedan beneficiar, y esto es normalmente objeto de una negociación entre la compañía, las entidades reguladoras y esto. Nosotros estimamos que el precio será razonable para los pacientes y razonable para la compañía. Además, una de nuestras particularidades es que es un producto específico desarrollado exclusivamente para este tipo de dolencia, a diferencia de los actualmente existentes para mitigar este problema. Claro, Miguel Ángel, no tenemos la origen que tienen otros fármacos que han sido han visto efectos sobre el dolor neuropático de rebote. Nosotros creemos que participamos en la reducción de la expresión de algunas moléculas que son responsables del dolor, y por esto nuestra vía de bioquímica que utilizamos para reducir el dolor es diferente, pero cada una de las dolencias necesitará una autorización, por lo menos habrá que estudiarlas. No tenemos estos datos, esto es seguro. La siguiente pregunta es, ya habéis comentado que las perspectivas del NFX88 es para 2 años, pero nosotros estamos invirtiendo en la compañía. ¿Qué otras vías de investigación se están realizando y para cuándo se esperan resultados? Sí, ahora mismo la inmensa mayoría de nuestros recursos y dedicación se dedica, como no puede ser de otra manera, al NFX88 porque en una fase clínica tan avanzada consume la mayoría de los recursos y de nuestra dedicación. Una vez llegado a éxito, y como en la presentación se recoge, existen otros tipos de dolor que serían susceptibles de iniciar desarrollos. Como comentamos, nuestra empresa quiere englobarse alrededor del dolor y alrededor de los problemas del sistema nervioso central, y en el caso de obtener un éxito con un desarrollo para el dolor neuropático en pacientes con lesión medular, podríamos destinar luego recursos a mayores para intentar y poder desarrollar otros ensayos en otras dolencias similares a las cuales puede tener efecto nuestra molécula. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué podría salir mal en la fase 2B3 y cuál sería el plan? Bien, pues aquí manda siempre algo que es muy importante. Manda la ciencia, y dentro de la ciencia y todo el mundo que conoce el desarrollo de los ensayos clínicos, lo que puede salir mal es que no tenga la eficacia que pretendemos o deseamos, ¿no? Esto es algo que siempre puede ocurrir en el desarrollo de un fármaco, pero quiero explicar que hasta la fecha de hoy ya hubieran podido salir mal muchas cosas que no han salido, por eso estamos aquí. Y la garantía y las expectativas de las posibilidades de que puedan seguir saliendo mal, pues son menores, infinitamente menores que las que nos han llevado hasta acá. De hecho, la estadística es que donde estamos llegan 1 de cada 10.000 productos, de 10.000 moléculas, y nosotros estamos acá. Las posibilidades de que ocurran problemas existen, la ciencia manda, pero las probabilidades, cuanto más nos acercamos al final, son menores de fracaso y mayores de éxito. Nuestros riesgos
Uno, por un lado, siempre es la ciencia y por otro lado es la disposición de los fondos necesarios para ejecutar nuestro proyecto. ¿Qué es lo que ponemos nosotros? La garantía del trabajo bien hecho. Por un factor que no asume fisuras es la disposición de lo que podemos controlar para ejecutar con éxito este proyecto. Y todo lo que está de nuestra mano en la ejecución de un buen plan, de una buena estrategia, de un buen diseño clínico, no va a fallar. Eso estamos gestionándolo con entidades externas de primerísimo nivel que van a mitigar o reducir, y en algún caso casi prácticamente anular, los riesgos que puedan derivar de lo que nosotros podemos controlar. Ahora, lo que nosotros no podemos controlar, que es la efectividad final del producto, que es para lo que se va a probar, pues esto se irá viendo y por eso existe la posibilidad de revalorización tan grande como tiene la empresa. Sí, ¿puedo añadir un comentario? Los ensayos que no llegan al final, es decir, las pruebas que no llegan a la autorización de la medicación, no llegan o por efectos adversos, es decir, porque el fármaco no tiene un buen perfil de seguridad o porque la eficacia no es tan buena como estaba previsto. Nosotros consideramos que estos dos pilares son mitigados, no son anulados, porque claramente en fase 2A no descarta que la eficacia sea menor de la esperada, pero si se mantuvieran más o menos los datos de la 2A, que es lo más esperable, el escenario debería ser positivo. Siempre con prudencia, pero debería ser positivo. La siguiente pregunta sería, aunque el diseño de la fase 3 no se ha cerrado, ¿está pensado incluir PROs, Patients Reported Outcomes? La mayoría de los ensayos sobre dolor prevé todas las informaciones obtenidas por parte de los pacientes, es decir, sí. La siguiente pregunta sería, ¿qué coste aproximado calculan va a tener el ensayo 2B3? Sí, nosotros el ensayo en sí 2B3 puede tener unos costes alrededor de los 13-14 millones de euros. ¿Cuál es el plan? ¿Puedo añadir sí, claro. un comentario? Por supuesto. El coste es claramente inferior a algunos estudios similares en otras enfermedades y esto depende del hecho que la lesión medular tiene esa cierta concentración de pacientes y esas cosas, entonces puede ser un coste ligeramente inferior a lo que sería un coste de un ensayo clínico, por ejemplo, en otras enfermedades. Vale, en este caso nosotros hemos abierto una ronda de 750.000 euros, pero evidentemente no cubre todo el coste del ensayo. ¿Qué plan tenemos? Pues nosotros la ronda actual realmente es de 7. Tenemos gestiones y negociaciones con otros, con inversores, con farmas que ya se están empezando a interesar por nosotros y evidentemente nuestra estrategia es buscar este dinero en abrirnos a que ya se nos vea por el interés de estas farmas que se vayan posicionando en nuestro desarrollo, en esta última fase, e incluso fondos que también se vayan posicionando a nivel internacional y estamos en negociaciones pues peleando evidentemente por captar este capital por todos los lugares del mundo. Actualmente ya se nos ve y se nos conoce en que Neurofix tiene un producto que puede competir y dar una solución a nivel mundial y este hecho pues está seduciendo o está empezando a poder interesar para poder seducir a posicionarse a fondos relevantes y a farmas que se interesan por nosotros. También el modelo de negocio, Miguel Ángel, corrígeme si me equivoco, como lo que queréis es licenciar el fármaco, evidentemente si podéis licenciarlo antes de la entrada en mercado del fármaco ya tendríais unos ingresos adelantados por pagos por hitos, etcétera, etcétera, que os permitirían incluso antes de comercialización ya empezar a tener ingresos relevantes como para estar incluso con resultados positivos.
Efectivamente, ahora ya en la fase en la que nos encontramos, otras farmas, existen casos en los cuales son adquiridas por una licencia por parte de una Big Pharma. Esto se puede dar ya a partir de estos momentos. Estamos con los resultados de una fase 2A, vamos a tener un diseño de un protocolo top y vamos a poder defender y ojalá obtengamos el día 21 el Orphan Drug. A partir de este momento la empresa tiene un valor y una gran farma puede lanzar una opción de compra, de adquisición, de un pago inicial y luego evidentemente unos pagos por hitos y unos royalties por ventas. Para que nosotros o nosotros con la mano de ellos sigamos ejecutando el final de este ensayo clínico. Esto puede ocurrir a partir de ya y existen casos en los cuales ha ocurrido a otras empresas. Nuestro escenario, pues bueno, creemos que con los capital que buscamos podemos seguir autogestionando el proyecto y ejecutando la última fase clínica para aumentar las posibilidades de revalorización del proyecto y de los inversores que puedan entrar ahora, pero en cualquier momento pues evidentemente puede llegar una Big Pharma, lanzar una oferta y poder ocurrir lo que presenta, sí, sí. Y también entiendo que lo mencionabas ahora, Miguel Ángel, tenemos un punto de inflexión importante que podría ser la designación de fármaco como fármaco huérfano por la Agencia Europea del Medicamento. Eso ayudaría también a acelerar de alguna forma estas últimas fases de desarrollo. También os ayudaría a alargar también el tiempo de la patente. Cuéntanos un poco cómo estáis optimizando de alguna forma la gestión de la patente, de las designaciones como huérfano. Sí, el momento óptimo pues, para poder sumarse a la empresa y participar en el momento en el que estamos pues es ahora, porque evidentemente en el momento en que obtengamos esa consideración de fármaco huérfano pues se puede llegar a tener casi prácticamente cerrada a lo mejor la ronda o los intereses de algunas farmas, pues posicionarse y dejar cubierta la mayor parte del capital que buscamos, con lo cual es muy importante pues, que antes de este momento la gente juegue con ese riesgo porque después las cartas serán distintas, evidentemente. Nosotros es algo de gran relevancia porque esto pues, es uno de los planes que tenemos para robustecer nuestra patente y en no demasiados días pues vamos a gestionarlo y defenderlo y esperar los resultados. Y efectivamente es una de nuestras opciones. Tenemos también una pregunta que vuelve a incidir sobre el posicionamiento competitivo del fármaco, es decir, ¿qué fármacos tenemos ahora en el mercado que compiten y cuáles están también en fases ya muy cercanas o en fases ya muy adelantadas de desarrollo que podrían competir con vuestro fármaco cuando vosotros también estáis en el mercado? ¿Habéis hecho un mapeo? ¿Habéis mirado? ¿Son fármacos que realmente podrían competir o veis ventajas en vuestra molécula? Vemos claramente ventajas. Fármacos que están en fase de desarrollo, que nosotros monitoricemos, que puedan estar empezando, preparándose para fase 2, realmente no hay muchos. Hay algún tratamiento con otras estrategias, por ejemplo, con células y esas cosas, tratamiento muchísimo más complejo y muchísimo más lentos en llegar al mercado, y los fármacos que están en el mercado son claramente competidores, pero repito, de momento no han tenido una eficacia suficiente para eliminar el problema del dolor y entonces de tener una franja de mercado grande. Y quiero añadir también que en el caso de tener la autorización a la comercialización, seremos la primera en Europa que tuviera la autorización específica en el modular. Esto en teoría da una ventaja competitiva enorme, porque los médicos que tienen que hacer la prescripción, si siguen las indicaciones de la autorización,
lo hacen con muchísimo más placer que cuando tienen que prescribir fármacos que están fuera de esta indicación preferente. Claramente nuestros competidores en este momento son sobre todo es la pregabalina, que es un fármaco que ya está en el mercado, pero respecto a pregabalina es donde nosotros tenemos datos en modelos animales que demostrarían que nuestra molécula es más eficaz. Además, si a esto le añadimos los datos clínicos de la fase 2A, en que tenemos un perfil de tolerancia y de solubilidad mayor, esperamos que los datos de la 2B3 confirmen esto, y entonces nos posicionaríamos por delante de esto. O claramente, si hay alguna empresa que tiene estudios en fase 1 y con perspectivas, y esto no lo conocemos, pero pasar de una fase 1 a fase 2B3 a veces es un tiempo de 5 o 7 años, es decir, tenemos un margen de ventaja bastante interesante. La pregabalina además expiró patente. La pregabalina ya es genérico y tiene un mercado enorme todavía previsto hasta por lo menos 2029-2030, entonces incluido simplemente quedarse con una pequeñísima porcentaje de este mercado sería excelente. Quiero recordar que pregabalina no tiene solo la indicación en dolor neuropático, tiene también la indicación como fármaco que se utiliza, por ejemplo, en neurología para la epilepsia o en otras indicaciones psiquiátricas. Es decir, no es el único, no es un competidor solo en nuestro caso, pero tiene estimaciones de venta monstruosas hasta 2029-2030, que es donde están reportadas estas estimaciones de venta. Perfecto. La siguiente pregunta va sobre la ronda. Bueno, hay varias preguntas, pero las voy a englobar todas en una. Una es si van a participar inversores anteriores en esta ronda. Por nuestra parte estamos viendo que por la parte de Fellow Funders, los inversores que participaron en la primera ronda que hicieron con nosotros están participando en la segunda ronda. Vemos un porcentaje por decirlo así, de fidelidad, perdonar que no me salía la palabra, muy elevado, o sea, sí están participando. Tenemos también aquí a Manuel Matutes, que bueno, es uno de los inversores de referencia. No sé, Manuel, si quieres también intervenir y como inversor de referencia Sí. dar tu opinión y tu input sobre la ronda. Sí, hola, gracias, Katia. Pues sí, no, en principio, bueno, nuestra experiencia en general es que en general la mayoría de accionistas de la compañía pues acompañan las diferentes rondas en un porcentaje importante, ¿no? Recordemos, si no me equivoco, creo que somos la compañía de Salamanca con más socios, ¿no? O sea, tenemos una base de socios muy importante, ¿no? Y diré que más alrededor de 800, ¿no? Y esto también es una fortaleza, ¿no? que tenemos pues cada vez que abrimos una ronda, pues toda esta gente que nos acompaña, ¿no? ¿Qué más decir? Yo creo que esta ronda es muy interesante porque es la primera que abrimos después de los resultados, ¿no? de la fase 2A. Las anteriores, pues toda la gente había invertido pues, con más incertidumbre, ¿no? Todo el mundo, pues todos sabían pues, que el potencial era muy alto porque es un mercado muy grande. Si se confirmaban los resultados, pues la ventaja competitiva pues, respecto a la competencia también es importante, ¿no? Entonces, pues, pues son múltiplos, digamos, de rentabilidad pues muy altos, ¿no? Y ahora estamos en una situación en que, pues no, la valoración todavía en estas fases pues no va creciendo, pero poco a poco, ¿no? A medida que vamos haciendo ritos, vamos consiguiendo hitos.
pero sí que hay una reducción muy fuerte en los riesgos, ¿no? Que lo han explicado antes muy bien Antonio y Miguel Ángel. Entonces yo creo que desde el punto de vista del inversor ese perfil de rentabilidad-riesgo es muy atractivo ahora, ¿no? Y también tener ya la expectativa, ¿no? de en un par o 3 de años pues ya estar en mercado o incluso pues que entre una farma, ¿no? Pues digamos ya no es como cuando nosotros entramos en una fase muy inicial, ¿no? Y bueno, pues tienes que ser más paciente y esperar que las cosas vayan saliendo, ¿no? Pero ahora el timing, ¿no? Para tener un retorno pues es mucho más corto de lo que es habitual en este tipo de compañías. Muchas gracias. Perdona, Miguel Ángel. Sí, algo que además de lo cual nos sentimos muy orgullosos en Eurofix es que los inversores importantes no solo invierten, sino que participan de forma pues, intensa en el proyecto, con mucho cariño y con mucha intensidad en ayudarnos, en apoyar y en velar por la ejecución del mismo, ¿no? Y es verdad que en el porcentaje de adquisición preferente por los socios antiguos, normalmente en cada ronda pues está rondando el 70%, y esto es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Y sí, lo ratifico si entonces con vosotros, Katia, habéis notado lo mismo. Es muy bonito porque no solo es dinero que entra, sino dinero que luego se sigue interesando por el proyecto y están siempre, pues como estáis viendo, a Manuel, pendientes de la ejecución del mismo y apoyándolo. Entonces es un activo y un valor notable. Vale, y voy a finalizar con una pregunta, bueno, voy a englobar varias preguntas de las que tengo aquí en el chat, ¿vale? Para finalizar, que yo creo que es sobre la perspectiva, es decir, ¿qué va a pasar si no se alcanzan los 7 millones como objetivo para levantar estos fondos? ¿Y cuál es el plan a futuro? ¿Cuántas rondas habrá a futuro y a qué valoración se harán las rondas? Pues esto es una pregunta interesante porque nos la hemos hecho cada ronda que hemos realizado desde el inicio de la empresa, que siempre existía la posibilidad del riesgo de que no avanzásemos, y ya hemos llegado hasta nada menos que desde el último campo base a cima. Entonces, cada vez que a lo largo de los 6 años de atrás, y hemos hecho prácticamente una ronda por año, existía el riesgo de no poder cubrir o no poder tener los fondos, pero al final siempre hemos conseguido el tener los recursos necesarios para ejecutar el proyecto y poder llegar a donde estamos, que es justamente en el último campamento antes de llegar a cima. Estamos en el último recorrido antes de conseguir la meta final, que pasa muy pocas veces en España, de que una empresa pequeña como la nuestra pueda desarrollar o poner a disposición un producto farmacéutico para comercialización a nivel mundial. Ese riesgo, nosotros lo que hacemos es trabajar mucho para seducir e interesar a que las grandes farmas, los fondos y los inversores particulares puedan participar para poderla cubrir. Actualmente es una oportunidad porque las cifras de los fondos que invierten en el sector farma son las cantidades que estamos hablando. 7 millones de euros es algo normal en una fase en la que nosotros nos encontramos para que ellos se puedan posicionar. Por eso se ha dimensionado de esta forma, y lo que vamos a hacer es seguir la ortodoxia. Nosotros lo que tenemos que intentar es, solo se crea en ciencia, nosotros dentro de la organización lo que hacemos es seguir los pautas y pasos de la ortodoxia. Las próximas rondas se realizarán cuando los riesgos hayan disminuido por la ejecución de hitos, y la valoración será la consecuente, en la que esos riesgos han hecho que el que invierta después pues tenga unas posibilidades de revalorización distintas a los que han asumido el riesgo en que entren en la ronda actual. Muy probablemente pues tendremos que buscar capital cuando iniciemos la fase 3, y lo que está en nuestra mano es la posibilidad de que estamos jugando con las cartas que juegan las farmas
en la fase en la que nos encontramos nosotros, que son búsquedas de capital del orden de las cantidades de 7 millones de euros para poder ejecutar el final de esta fase clínica. Y en esto se entiende muy rápido, quizás en los mercados americanos, y ahora en España se está seduciendo e interesando mucho el sector farma, y lo que nosotros estamos haciendo pues, es abrir nuestras ventanas para que se nos vean, nuestras puertas, para que la gente entre e invierte y se posicione en Neurofix. Y el momento actual es el idóneo para pues cualquier inversor que ya tiene mucho menos riesgo, como antes explicaba Manuel, pero también se van a poder sentir acompañados, si todo va bien, pues de fondos y de farmas que se van a empezar a querer posicionar en la empresa, ¿no? Vale, voy a ver si queda alguna cosita más, pero yo creo que os voy a pasar la palabra para que bueno, hagáis una intervención ya de cierre. Os quiero dar las gracias a todos por haber participado en esta sesión. Sabéis que tenéis el proyecto, la ronda de Neurofix está abierta, está disponible en nuestra página web de Fellow Funders. Si tenéis más preguntas sobre el proyecto, que entiendo que bueno, es un proyecto muy apasionante, estamos todo el equipo comercial a vuestra disposición. A través de la plataforma podéis hacer preguntas de cualquier tipo y además tenéis acceso también al management de la compañía. Aprovechar la plataforma y también estamos a vuestra disposición. Y os voy a dejar, Miguel Ángel y Antonio, las últimas palabras. También, Manuel, si quieres decir alguna frase final, si quieres poner énfasis en algún aspecto que creas que todavía no hemos tocado sobre la compañía, pues esta es una oportunidad magnífica. Sí, quizás yo creo que no se ha entrado mucho en profundidad, pero yo, digamos, yo llevo siendo miembro del consejo ya desde hace varios años, ¿no? Entonces he podido hacer por un seguimiento pues mucho más cercano, ¿no? al equipo gestor, ¿no? y después a la red de colaboradores que tenemos en torno a Neurofix, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esto es uno de los grandes activos que tenemos, ¿no? Que han sido capaces de ir consiguiendo los diferentes hitos que nos han llevado hasta ahora, que como han explicado, pues es muy difícil, ¿no? Llevar una molécula hasta la fase actual. Y además, yo quiero destacar que lo han hecho, digamos, con una eficiencia de capital que he visto en pocas compañías, ¿no? O sea, por cada euro invertido se ha sacado muchísimo valor, ¿no? en Neurofix, y yo creo que es uno de los, digamos, de las características, ¿no? que hacen fuerte a esta compañía y que a mí me hacen pues confiar en que vamos a llegar al mercado y va a ser un éxito empresarial. Yo quiero remarcar el hecho que el equipo que ha participado en el ensayo clínico que se ha terminado, el equipo de médicos reguladores de hospitales, ha sido extremadamente comprometido con el proyecto, y eso asociado a las grandes competencias de las compañías asesoras que nos asesorarán en diseñar un ensayo clínico de fase 2B3 muy bien diseñado, son la garantía que las cosas se harán bien. Los resultados no lo podemos predecir, pero sin duda el hecho de hacerlo de forma excelente sí que podemos comprometer a hacerlo. Yo, siguiendo el hilo de Antonio, a veces una de las mejores formas de predecir el futuro es mirar al pasado, ¿no? Y nuestro camino, pues ahí está. Es un hecho dónde estamos, cómo hemos llegado a donde estamos, y como también comentaba Manuel, cómo sabemos hacer las cosas. Lo que nosotros vamos a poner de nuestra parte es esa garantía de seguir haciéndolo igual que los que han invertido en años atrás han podido ver, disfrutar y convivir de este recorrido y de este viaje que nos permiten estar donde hoy estamos y haber tenido las revalorizaciones
tan notables que ya hemos tenido, esto es una posibilidad que ahora nos lleva a este presente y que si la ciencia acompaña y nuestros inversores nos apoyan, no debe de por qué ser distinto un futuro muy prometedor. Y nosotros lo que podemos garantizar es mucho trabajo, mucha honestidad, mucha profesionalidad y ejecutar este proyecto hasta el final con el apoyo de los inversores y con el soporte financiero que nos otorguen los recursos para ellos. Con lo cual, lo que pedimos pues, es esa voluntad de sumarse a este proyecto, igual que todos los que se han sumado hasta la fecha, pues creo que tienen como de garantía lo que ya hemos hecho. Pues muchísimas gracias a todo el equipo que habéis venido a hacer esta presentación aquí con nosotros en Madrid, a Miguel Ángel, a Antonio, a Manuel que tenemos en remoto, pero bueno, muchísimas gracias también por estar aquí también con nosotros en este Investor Session. Carmela, David, todos, muchísimas gracias. Os animamos a que invirtáis en la compañía. Tenéis toda la información en nuestra página web, del crowdfunding de Fellow Funders, y por favor no dudéis en poneros en contacto con nosotros si necesitáis alguna información adicional. Aquí estamos todo el equipo comercial para apoyaros. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Fellow Funders Crowd Investment.